Buenos días, somos el grupo número 3 que está conformado por Johnny Acevedo, Lisandro Reyes y Ali Franco. Nuestro tema a exponer es el procedimiento para pruebas con hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? En el ámbito de la investigación científica, las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables, las cuales se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados. Como menciona y ejemplifica Black y Champion en el año 1976, una hipótesis es diferente de la afirmación de un hecho. Si alguien establece la siguiente hipótesis: las familias que viven en las zonas urbanas tienen una menor cantidad de hijos que las familias que viven en zonas rurales, esta puede ser o no una hipótesis comprobable. En cambio, si una persona sostiene lo anterior hablado, basándose en un censo poblacional reciente efectuado en el país, no está estableciendo una hipótesis, sino que en realidad está afirmando un hecho. Las pruebas de hipótesis se utilizan para evaluar la aceptabilidad de una hipótesis mediante el uso de los datos de muestra. Estos datos pueden provenir de una población más grande o de un proceso generacional de datos. La prueba de software es el proceso de evaluar y verificar que un sistema o aplicación hace lo que se supone que realmente debe hacer. Los beneficios de las pruebas de software incluyen la prevención de errores, la reducción de los costos de desarrollo y la mejora en el rendimiento. El testing de software es importante porque ayuda a garantizar que el software sea de alta calidad y funcione correctamente. Las pruebas de software se utilizan para identificar y corregir los errores de software, lo que puede ayudar a evitar problemas de rendimiento, seguridad y funcionalidad. ¿Cómo funciona el testing de software? El testing de software es un proceso de evaluación y verificación que se lleva a cabo para garantizar que el software cumpla con los requisitos específicos. Las pruebas de software se pueden realizar en diferentes etapas del ciclo de vida del desarrollo de software, desde la etapa del diseño hasta la etapa de producción. Los pasos del testing de software son la planificación, donde se debe conocer cuál es el objetivo final del desarrollo del software, la ejecución, que también se puede conocer como la implementación, el análisis de los resultados que se obtengan a través del desarrollo del software, la corrección en el caso de que sea necesario modificar o corregir algún fallo en el sistema, y luego hacer nuevamente pruebas. Tipos de pruebas de software. Hay muchos tipos diferentes de pruebas de software, cada una con objetivos y estrategias específicas. Dentro de las pruebas de software tenemos, en primer punto, las pruebas de aceptación, donde se verifica si todo el sistema funciona según lo previsto. Luego tenemos las pruebas de integración, donde debemos asegurar que los componentes o las funciones del software operan en conjunto. Luego tenemos, en tercer punto, las pruebas funcionales, donde se verifican las funciones mediante la emulación de escenarios de pruebas. En el cuarto punto tenemos las pruebas de rendimiento, donde se prueba cómo funciona el software bajo diferentes cargas de trabajo. Luego tenemos las pruebas de estrés, donde se prueba cuánta tensión puede soportar el software antes de que ocurra un fallo o antes de que el mismo falle. Y por último tenemos las pruebas de usabilidad, donde se valida que también un cliente puede usar un sistema o una aplicación web para completar alguna tarea. Las pruebas para desarrollo de software se encargan de confirmar que el producto o aplicación de software funciona correctamente y lleva a cabo su cometido. Los beneficios de las pruebas de software incluyen la prevención de errores, la reducción de los costos de desarrollo y la mejora del rendimiento. Se pueden abordar problemas como defectos arquitectónicos, malas decisiones de diseño, funcionalidad no válida o incorrecta, vulnerabilidades de seguridad, problemas de escalabilidad. El testing de software se puede dividir en dos tipos principales: pruebas funcionales y pruebas no funcionales, y se pueden realizar en diferentes etapas del ciclo de vida del desarrollo de un software. Pruebas funcionales, las cuales se centran en verificar que el software cumple con los requisitos especificados. Estas pruebas después se pueden clasificar en función del nivel de abstracción del software que se está probando. Pruebas unitarias. Estas pruebas se realizan a nivel de unidad de código, como funciones o métodos. Pruebas de integración. Estas pruebas se realizan para verificar que las unidades de código individuales se integran correctamente entre sí. Pruebas de sistema. Estas pruebas se realizan para verificar que el software cumple con los requisitos del sistema. Pruebas de aceptación. Estas pruebas se realizan para verificar que el software cumple con los requisitos del usuario. Pruebas no funcionales. Las pruebas no funcionales se centran en verificar aspectos del software que no son directamente visibles para el usuario, como el rendimiento,
la seguridad y la escalabilidad. Estas pruebas se pueden clasificar en función del aspecto del software que se está probando: pruebas de rendimiento, pruebas de seguridad, pruebas de usabilidad, pruebas de accesibilidad y pruebas de compatibilidad. Los objetivos de las pruebas de software más destacados son: detectar y corregir errores, asegurar la calidad del software, mejorar la confiabilidad del software, reducir los costos de desarrollo, mejorar la satisfacción del usuario. Los objetivos específicos de las pruebas de software pueden variar según el tipo de software que se está probando. Por ejemplo, las pruebas de software de aplicaciones web se centran en verificar que las aplicaciones funcionen correctamente en diferentes navegadores y dispositivos. Las pruebas de software del sistema operativo se centran en verificar que el sistema operativo sea estable y funcione correctamente en diferentes configuraciones de hardware. Prueba de hipótesis en la ingeniería de software. La ingeniería de software es un campo que se centra en el desarrollo de software de calidad, eficiente y confiable. En este contexto, las pruebas de hipótesis son una herramienta importante para evaluar y comparar diferentes enfoques, técnicas o metodologías utilizadas en el proceso de desarrollo de software. El objetivo de las pruebas de hipótesis en la ingeniería de software es determinar si hay una diferencia significativa entre dos o más enfoques o técnicas, en términos de variables medibles como el tiempo de desarrollo, la calidad del software o la satisfacción del cliente. Para hacer esto se formula la hipótesis nula H0, que establece que no hay diferencia significativa, y la hipótesis alternativa H1, que indica que sí existe una diferencia significativa. Procedimientos para llevar a cabo pruebas de hipótesis. Paso número 1. Formulación de la hipótesis nula y alternativa. El primer paso en el proceso de prueba de hipótesis en la ingeniería de software es formular la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Para esto se debe definir claramente los enfoques o técnicas que se desean evaluar y especificar las variables que serán medidas. Por ejemplo, si estás comparando dos técnicas de desarrollo ágil, tu H0 podría ser: no hay diferencia significativa en el tiempo de desarrollo entre las dos técnicas. Y tu H1 podría ser: hay una diferencia significativa en el tiempo de desarrollo entre las dos técnicas. Paso número 2. Definición de las variables y las métricas. Una vez formuladas las hipótesis, es necesario identificar las variables relevantes y las métricas que se utilizarán para medirlas. Por ejemplo, si estás evaluando el rendimiento de dos técnicas en términos de calidad del software, puedes utilizar métricas como el número de defectos encontrados durante el proceso de prueba o la satisfacción del usuario final. Paso número 3. Diseño del experimento. El diseño del experimento es crucial para garantizar la validez de los resultados obtenidos. Debes definir cómo recopilarás los datos y cómo los compararás entre los diferentes enfoques o técnicas. Algunos aspectos a tener en cuenta son la selección aleatoria de muestras, la asignación aleatoria de grupos de desarrollo, entre otros. Por ejemplo, si estás comparando dos técnicas de desarrollo, puedes asignar aleatoriamente a los desarrolladores de uno de los grupos y permitirles trabajar en un proyecto específico, utilizando las técnicas asignadas. Luego, recopilar los datos sobre el tiempo de desarrollo, la calidad del software y otras métricas relevantes. Paso número 4. Recopilación de datos. Una vez que hayas diseñado el experimento, es necesario recopilar los datos necesarios para realizar la comparación. Esto implica medir las variables definidas y registrar los resultados obtenidos. Es importante recopilar suficientes datos para obtener resultados confiables y significativos. En el ejemplo anterior se recopilarían datos sobre el tiempo de desarrollo de los proyectos realizados utilizando las dos técnicas, así como información sobre la calidad del software resultante. En el paso número 5 tenemos el análisis de datos y el cálculo de estadísticos de pruebas, donde con los datos recopilados es momento de realizar el análisis estadístico y calcular las estadísticas de prueba, donde esto nos permitirá determinar si existe una diferencia significativa entre los enfoques y las técnicas evaluadas. En el paso número 6 tenemos la determinación del nivel de significancia y el valor crítico. En cualquier prueba de hipótesis es importante definir un nivel de significancia alfa, que esto representa el umbral de aceptación de los resultados. Comúnmente se utiliza un valor de significancia de alfa igual a 0,05 o 0,01, lo que significa que se está dispuesto a aceptar entre el 5% y el 1% de desviación de resultados respecto al valor referencial.
Y como paso número 7 tenemos la toma de decisiones y conclusiones, donde basándonos en la comparación entre el valor calculado del estadístico de pruebas y el valor crítico, podemos tomar una decisión y sacar conclusiones sobre la hipótesis formulada, donde vamos a determinar si vamos a darle validez a la hipótesis que se declaró como hipótesis nula o a la hipótesis que se declaró como alternativa. Para garantizar la validez y la confiabilidad de los resultados obtenidos a partir de las pruebas de hipótesis en la ingeniería del software, es importante considerar 5 aspectos fundamentales. Como primer aspecto tenemos el tamaño de la muestra, donde debemos asegurarnos de contar con un tamaño de muestra adecuado para reducir el sesgo y aumentar la precisión de los resultados. Un tamaño de muestra pequeño puede producir resultados poco confiables. En el segundo aspecto tenemos el control de las variables, donde se intenta controlar todas las variables que pueden influir en los resultados de la prueba. Esto significa minimizar cualquier otra influencia o interferencia para poder atribuir las diferencias observadas únicamente a los enfoques o las técnicas evaluadas. En el tercer aspecto tenemos la replicabilidad del experimento. Si es posible, considera la replicación del experimento. Esto implica repetir el mismo experimento con diferentes muestras o en diferentes momentos para asegurarse de que los resultados sean consistentes y generalizables. En el cuarto aspecto tenemos el uso de herramientas y técnicas adecuadas. Asegúrate de utilizar las herramientas y técnicas estadísticas apropiadas para el análisis de datos. Esto garantizará resultados precisos y confiables. En el quinto aspecto tenemos la validación externa. Si es posible, realiza validaciones adicionales como comparaciones con estudios similares realizados anteriormente o consultas a expertos en el campo para asegurarte de que los resultados sean coherentes y confiables. Procedimientos para pruebas con hipótesis. Las pruebas de hipótesis se aplican en el software para evaluar la validez de una afirmación sobre una población de datos. Por ejemplo, se pueden utilizar para determinar si un nuevo algoritmo de compresión de datos es más eficiente que el algoritmo existente o si un nuevo diseño de interfaz de usuario es más fácil de usar. En general, una prueba de hipótesis se compone de los siguientes pasos: establecer la hipótesis, seleccionar un nivel de significancia, recolectar datos, calcular el valor de P, tomar una decisión. En el contexto del software, las pruebas de hipótesis se pueden aplicar para evaluar una amplia gama de afirmaciones. Por ejemplo, se pueden utilizar para evaluar la calidad del software. Se pueden utilizar pruebas de hipótesis para determinar si el software cumple con los requisitos especificados o si es resistente a errores. Ejemplo 1. Evaluación de la eficiencia de un algoritmo de comprensión de datos. Un equipo de desarrollo quiere evaluar un nuevo algoritmo de comprensión de datos para determinar si es más eficiente que el algoritmo existente. El equipo recopila una muestra de 100 archivos de diferente tamaño y calcula el tamaño de los archivos comprimidos con el nuevo algoritmo y con el algoritmo existente. La hipótesis nula H0 se establece en el nuevo algoritmo de compresión no es más eficiente que el algoritmo existente. La hipótesis alternativa H1 se establece en el nuevo algoritmo de compresión es más eficiente que el algoritmo existente. El nivel de significancia se establece en 0,05. El tipo de prueba es prueba de hipótesis T para muestras independientes. Resultados. El tamaño promedio del archivo comprimido en el nuevo algoritmo es de 100 bytes y el tamaño promedio del archivo comprimido del algoritmo existente es de 125 bytes, por lo que el valor de P se establece en 0,0005. Luego de esto se debe tomar una decisión. Como el valor de P es más menor que el valor de significancia, se rechaza la hipótesis nula. Esto significa que hay evidencia suficiente para concluir que el nuevo algoritmo de compresión es más eficiente que el algoritmo existente. Como ejemplo número 2 tenemos la evaluación de la seguridad de un sistema informático. Una empresa quiere evaluar la seguridad de un nuevo sistema informático para determinar si es más seguro que el sistema existente. La empresa recopila datos de intentos de acceso no autorizados al sistema. Se propone que la hipótesis nula es que el nuevo sistema informático no es más seguro que el sistema existente.
Y la hipótesis alternativa será que el nuevo sistema informático es más seguro que el sistema existente. El nivel de significancia que se va a tomar como alfa va a ser el 5% o 0,05. Durante los resultados se determina que el porcentaje de intentos de acceso no autorizado exitosos en el nuevo sistema fue del 5%, mientras que en el sistema existente fue del 10%. Como conclusión se puede tomar que se rechaza la hipótesis nula, lo que significa que hay evidencia suficiente para concluir que el nuevo sistema informático es más seguro que el sistema existente. Otro ejemplo de prueba de hipótesis en el rendimiento del software podrían ser evaluar el rendimiento de una aplicación web, donde se podría utilizar una prueba de hipótesis para determinar si la aplicación web puede manejar un número determinado de usuarios concurrentes sin degradar su rendimiento. Otro tipo podría ser evaluar el rendimiento de una base de datos, donde se podría utilizar una prueba de hipótesis para determinar si el sistema de base de datos puede realizar una determinada consulta en un tiempo determinado. Otro ejemplo podría ser evaluar el rendimiento de un sistema operativo, donde se podría utilizar la prueba de hipótesis para determinar si el sistema operativo puede iniciarse en un tiempo determinado. Evaluar la usabilidad del software. Se pueden utilizar pruebas de hipótesis para determinar si el software es fácil de usar y de aprender o si es intuitivo. Ejemplo de una prueba de hipótesis de usabilidad en un software. La hipótesis nula: los usuarios tardarán lo mismo en completar una tarea en el nuevo diseño de interfaz de usuario que en el diseño existente. Hipótesis alternativa: los usuarios tardarán menos en completar una tarea en el nuevo diseño de la interfaz de usuario que en el diseño existente. Datos a tomar en cuenta: el nivel de significancia de 0,05, la medida, que es el tiempo que tardan los usuarios en completar una tarea específica, la muestra serían 10 usuarios. El procedimiento sería el siguiente: se selecciona 10 usuarios al azar y se les pide que completen una tarea específica en el nuevo diseño de la interfaz de usuario y en el diseño existente. Se mide el tiempo que tardan los usuarios en completar cada tarea, teniendo como resultado el tiempo medio que tardan los usuarios en completar la tarea en el nuevo diseño de interfaz de usuario. Es menos de 20 segundos, mientras que el tiempo medio que tardan los usuarios en completar la tarea en el diseño existente es de 25 segundos. Análisis. El valor de P de la prueba es de 0,02. Esto significa que hay una probabilidad del 2% de que los resultados se deban al azar. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. En conclusión, los resultados sugieren que los usuarios tardarán menos en completar una tarea en el nuevo diseño de interfaz de usuario que en el diseño existente. En resumen, las pruebas de hipótesis en la ingeniería del software son una metodología importante para evaluar y comparar enfoques, técnicas o metodologías utilizadas en el desarrollo de software. Los procedimientos típicos para llevar a cabo estas pruebas incluyen la formulación de hipótesis nulas y alternativas, la definición de variables y métricas, el diseño de experimentos, la recopilación de datos, el análisis estadístico y la toma de decisiones basada en los resultados obtenidos. Para garantizar la validez y la confiabilidad de las pruebas de hipótesis en ingeniería de software, es crucial considerar aspectos como el tamaño de la muestra, el control de variables, la replicabilidad del experimento, el uso de herramientas adecuadas y la validación externa. Al aplicar correctamente estos procedimientos, las pruebas de hipótesis en la ingeniería de software pueden proporcionar información valiosa para la toma de decisiones informadas, la mejora continua y el avance en el desarrollo de software de calidad y eficiente. Con esto finalizamos el tema 3, procedimientos para pruebas con hipótesis, donde podemos concluir que las pruebas de hipótesis en el software son importantes para garantizar un rendimiento óptimo, identificar limitaciones y garantizar la calidad del producto.